aniversario, exploremos la gracia de Dios. Haré una fiesta en tu presencia, fiesta, fiesta en mi corazón. Es cuando pasas por el valle de tu vida, donde pareces que estás seco espiritualmente, donde parece que Dios como que se ha apartado de ti y tú crees como que ya no te mereces más nada de parte de Él, como que vas a tener que pasar por un castigo. Y ¿sabes qué? Cuando aprendemos a vivir en el Espíritu, cuando aprendemos a vivir conforme a la gracia de Dios, aprendemos que para nosotros hay una sazón, hay un tiempo, hay una temporada en la cual estamos. Hemos entrado en esa temporada. Se llama la gracia de Dios. Una temporada donde a veces pasan cosas físicamente en el mundo. Y como que tu estado físico, mental, tu estado almático, como que parece que va por valles. Pero ese es tu estado físico aquí en la tierra. Esa es tu mentalidad, esa es tu alma que está reaccionando a lo que está pasando. Tu estatus espiritual no cambia. Tú sigues sentado en lugares celestiales a pesar de lo que parece ser una sequedad, aunque parezca como que hay un silencio entre tú y Dios. Los momentos de silencio, cuando yo aprendí a vivir por su gracia, los momentos de silencio yo aprendí, son momentos donde Él quiere marcar una diferencia entre lo que como tú eras antes a lo que vas a hacer ahora. Y para que tú puedas entrar en la novedad de lo que Él te quiere llevar allí, para que puedas entrar en esa novedad, primero hay como un marcador, hay un silencio. Y está bien, no te preocupes, no empieces a tener una ansiedad como que Dios se ha apartado de mí. No pienses que, no vivas por las emociones, no vivas por el cuerpo, como el cuerpo reacciona, no vivas por tu mente, como tu mente piensa. Vive por el Espíritu. Y cuando vives por el Espíritu, te das cuenta de que Él sí está a favor de ti, a pesar de lo que esté pasando. Quizás estás en el hoyo más bajo de tu vida por culpa tuya. Y lo reconoces. Y a pesar de eso, aún en ese silencio, aún en ese hoyo, el Señor sigue contigo. Estuvo con José en el hoyo. Y José, después de ahí, fue a otro hoyo. Y ahí, aún así siguió con él. ¿Y quién sabía que solamente unos años después José estaría encima, totalmente olvidando todo ese viejo pasado, encima de una posición en un estado con gran autoridad? ¿Quién sabría en aquel tiempo? Por eso no te preocupes, el Señor está en control. Y yo solamente quería animarte con eso, porque esta canción que acabamos de escuchar la voy a tratar de poner en escrito para que podamos cantarla la próxima vez. Pero Dios es Dios en todo tiempo. Dios es Dios en el silencio. Dios sigue siendo Dios en el silencio. Aleluya. Cuando yo aprendí eso, Dios mío, ahora yo puedo pasar por sequedades y sigo con un gozo, con una confianza, y sé que estoy yendo, y te lo compruebo, porque tengo ya experiencia habiéndolo pasado, porque fue en los silencios más difíciles, recientes, que el Señor me ha mostrado su favor. Otra vez, me ha mostrado que estoy a favor de ti. Nunca me separé de ti, estoy contigo. Y ha pasado cosas ministeriales. Y estoy en un lugar ahora donde puedo ver, Dios mío, ahora yo recuerdo el silencio que yo pasé. Wow, ok, tú marcaste con ese silencio una entrada a otra etapa de mi vida. Y por medio de ese silencio, como que me sacudiste, me limpiaste, me hiciste olvidar cosas, me hiciste volver como a estabilizarme, para volver a entrar ahora a esta nueva etapa, con nada de lo viejo, simplemente nuevo. El Señor está haciendo la obra, descansa en Él, aprende a descansar en Él. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Dice Colosenses capítulo 1, verso número 18. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Todo lo que nosotros necesitamos está escondido en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y estando en la condición de hombre, dice Filipenses capítulo 2, verso 8, se humilló a sí mismo, Jesús, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Hablábamos como José pasó por ese hoyo, y otra vez otro hoyo, y a pesar de eso lo exaltó, lo puso a lo sumo, encima de una nación. Él era una imagen de quién Jesús, cómo Jesús es, lo que Jesús iba a hacer con él, lo que iba a hacer con nosotros, lo que hizo Dios con su propio Hijo, porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero por eso el Señor Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo les estoy predicando la gracia de Dios siempre. Desde que empezamos este ministerio, estoy dándoles a ustedes gracia de Dios, gracia de Dios, gracia de Dios. Y yo sé que parece a veces como que este tema, no salgo de allí y no voy a salir. Porque la gracia de Dios es Jesús. Él es esa persona, la gracia de Dios personificada. Hay quienes dicen, Jesús, Él no es la gracia de Dios. La gracia de Dios es una jornada. Una jornada donde tú pasas por tiempo, donde sientes el favor de Dios. ¿Qué? ¿Quieres explicarlo de esa manera? Está bien. Está bien. Hay diferentes maneras de explicarlo. Hay diferentes maneras de verlo. Hoy día mi esposa me envió un video de otro predicador que estaba predicando ciertas cosas que hemos estado estudiando, y él lo ve totalmente diferente. Yo dije, ok, lo ve diferente, está bien. Lo quieren ver diferente, está bien. Pero no hay en ningún otro salvación. Dice Hechos capítulo 4, verso 12. En cuanto estemos en acuerdo con esto, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, verso 12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quieres explicar a Jesús de otra manera? Adelante. Pero yo te voy a mostrar que Él es la gracia personificada de Dios. Y cuando tú aprendes a verlo de esa manera, empiezas a ver el diamante en todo su lujo. Empiezas a ver tantas diferentes facetas acerca de nuestro Señor. Empieza a darte cuenta, oh, Dios mío, yo creí que te conocía. Empieza ahora a ver otros ángulos acerca de nuestro Dios. Que es importante que podamos empezar a verlo. Porque a causa de no poder ver a nuestro Señor en un mismo sentir, hay tantas diferentes variedades de denominaciones. Tantas diferentes variedades, desenfoques y desenfrenos. Desafortunadamente, traídos por el antítesis de la gracia, que es el legalismo. Y los desenfoques y desenfrenos que el legalismo nos ha causado, hay cosas entre esos desenfoques y desenfrenos que si pudiera yo listártelos, yo pudiera darte una lista de todo tipo de actividades y sentidos de ver a Dios y modos de pensar. Si pudiera darte una lista de desenfoques y desenfrenos que han sido causados por el legalismo. Hay entre ellas cosas que aparentemente parecen muy benignas, como el énfasis desmedido en los varios nombres de Dios Padre. En la última ocasión les hablé de Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Shalom. Son todos nombres poderosos.
poderosos. Pero ¿qué pasa? Que si nos enfocamos en cada uno de esos nombres nada más, nos perdemos el paquete entero, que es Jesús. Él es el paquete entero. En Él está escondida. Lo acabamos de leer hace un poquito. Lo dije en el libro de Colosenses capítulo 1, verso 19. Al Padre Celestial, le agradó que en Jesucristo habitase toda plenitud. Todo, el paquete completo está en Jesús. Jesús es el objeto de nuestra adoración. ¿Quieres adorar al Padre? Adelante. Sí, pero el Padre es Jesús. Los tres son uno. El Padre es Jesús. La cosa es que si quieres adorar al Padre y no es Jesús, ahí está el problema. Porque hay denominaciones que se enfocan nada más en el Padre. Reconocen que hay un Jesús, pero a causa de que quieren enfocarse nada más en el Padre, ahora ponen a Jesús abajo y dicen que Él es nada más un profeta, o que Él es una imagen de un hombre bueno, pero no lo reconocen como Dios a causa de esa razón. Entonces, hay muchos desenfoques y desenfrenos así, que es causa del legalismo. El mismo legalismo es que ha causado esas divisiones. Y entre esas desenfoques y desenfrenos hay cosas que aparentemente parecen muy benignas, como el énfasis desmedido en los nombres de Dios Padre, que está bien que los estudiemos, gloria a Dios, pero mi Dios es mucho más que simplemente Jehová Rafa. Mi Dios también es Jehová Jireh. Mi Dios también es Jehová Shalom. Él es todas esas cosas, y todas esas cosas las encuentro en Jesús. Y por eso me enfocaré en su Hijo nada más. Dice el Salmo número 2, al final de ese Salmo: honrar al Hijo por el camino, para que no se enoje en contra de ti. Que tenemos que honrar al Hijo por este camino que es nuestra vida. Y vamos a encontrar en eso toda la bendición que queríamos. Entonces, ¿cuál otros desenfoques y desenfrenos hay a causa del legalismo? Cosas que parecen benignas. La muchedumbre de canciones cristianas muy apasionadas, pero que suelen glorificar al yo. Yo haré esto por ti, Señor. Yo te adoraré. Yo te bendeciré. Y no son malas. Está bien cantarle al Señor y declarar esas cosas. Está bien. Pero hay una abundancia de canciones que están en eso. Y si nos enfocamos nada más en canciones que se enfocan en que yo haré esto por ti, Señor, yo haré aquello por ti, Señor, si nos enfocamos nada más en eso, nos perdemos la gloria de Dios. Porque yo tengo que adorarle a Él. Yo tengo la letra, la lírica, tiene que llevarme a ver su majestad. Tiene que llevarme a ver su gloria. Tiene que llevarme a conocerlo a Él. A quererme derramar completamente delante de Él. La palabra tiene que hacer eso conmigo. Y eso no es malo. Una vez más, parece benigno. Pero también hay otras cosas. Por ejemplo, el celo por un sentido de piedad. Una piedad que es artificial, desafortunadamente. Adorar a Dios con un celo de yo quiero hacer esto por Dios, quiero hacer aquello por Dios. Y empiezas a llorar, empiezas a leer más tu Biblia. Qué bueno que lo hagas, qué bueno, es bueno que lo hagas. Es bueno que hagas esas cosas, pero cuidado que no estés poniendo el carro por delante y el caballo atrás. Siempre les digo, el caballo es el Espíritu Santo. Pon delante al caballo. Deja que el Espíritu sea el que te impulse a las obras. No te esfuerces tú por tus fuerzas. Porque hacerlo tú por tus fuerzas, ¿qué pasa? Que al final terminas cansándote. Y ahí está el síntoma de que lo empezaste a hacer por la carne y no lo hiciste por el Espíritu. Porque te cansaste. Dijiste que ibas a hacer, yo iba a hacer un ayuno de 40 días, pero llegué al 21 y ya está bien. No hable de eso. Oye, yo me pongo tonta, guapa. ¿Qué te está dando vuelta? Porque quisiste hacer una cosa muy piadosa. Qué bien que lo quisiste hacer, pero fue una piedad artificial. ¿Qué es artificial? Algo creado por el hombre. No fue una piedad llevada por el mismo Espíritu Santo en ti. Entonces, hay muchos desenfrenos de esa manera en el cuerpo cristiano a causa de que queda poquito de legalismo en la gente. Por ejemplo,
la obsesión con querer restaurar los tiempos del pasado, la supuesta calidad de vida espiritual cuando estábamos en el viejo pacto. Una vez más, estamos recordando algo que fue glorioso y la Biblia dice que tuvo su gloria. Pero esa gloria no se compara a la gloria venidera, dice la Biblia. No se compara a la gloria venidera. Qué bueno que te goces en las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento. Nosotros lo usamos. Yo también predico el Antiguo Testamento, pero yo no me enfoco en que vamos a tratar de hacerlo a la manera que se hacía en el Antiguo Testamento, porque era solamente por obras de la ley. Y como les dije en la ocasión pasada, y si te lo perdiste, ve a gatewayalcancehispano.com y ve al episodio anterior donde les hablé mucho acerca de que no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, si yo pudiera por ¿cómo se dice cuando uno está recordando el pasado? Por mi remembranza. Gracias. Rosario toma el lugar de mi mamá cuando mi mamá no está aquí, ella me ayuda. Mi mamá siempre está corrigiendo con las y yo siempre digo gracias porque yo necesito eso. Pero sí, si estamos siempre recordando el pasado, una remembranza. Con remembranza, ¿qué pasa? Que estamos, y lo dije en la ocasión, no sé si fue la antepasada, que no lo haces con sabiduría. Cuando dices, ¿por qué es que los tiempos del pasado eran mejores que estos? No con sabiduría harás esa pregunta. Lo dije en otra ocasión pasada, y eso es un verso bíblico. Pero aquí te lo estoy mostrando con otro verso bíblico. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por demás murió Cristo. ¿Para qué murió? Entonces, es que la Biblia aún nos dice que el poder del pecado, o sea, lo que le da el poder al pecado para poderte hacer caer, el poder del pecado es la ley. Primera de Corintios capítulo 15, verso 56. El poder del pecado es la ley. Entonces, si queremos volver, yo tengo quisiera que seamos como éramos antes. Cuidado, porque estás quizás menospreciando la sangre de nuestro Señor Jesucristo y lo que vino el Señor a hacer. Entonces hay desenfrenos de esa manera. En la iglesia aún, desenfoques, por causa de que no están enfocados en el Señor nada más, enfocados en Jesús. Por esa causa es que vemos tantas diversas denominaciones. Aún entre los pentecostales hay cientos de ellos. ¿Sabías tú? Hay diferentes ramas de pentecostales a causa de la misma razón. Porque el mismo legalismo, porque dijo uno, yo veo a Dios de esta manera, yo no estoy de acuerdo contigo, pues yo voy a hacer mi propia iglesia. Y eso ha pasado durante los siglos. Pero otra cosa que ha pasado, parece benigno. Y gracias a Dios, porque aún siendo diferentes denominaciones y predicando a Dios de diferentes maneras, a pesar de eso Dios nos usa. A pesar de eso Dios nos está usando. Y Dios se presenta en su santuario. Y Dios les da dones. Hablan en lenguas. Hay sanidades. A pesar de que estén un poquito confundidos acerca del tema. Porque Dios es grande y misericordioso. Nuestro Dios es tremendo. Nuestro Dios es gloria a ti, Señor. La carabasaya. Lego robo santa la bashi. Señor, wow, como tú eres, Señor. Aleluya. Lego robo santa. Dice la palabra que el poder del pecado es la ley. Primera de Corintios capítulo 15, verso 56. Y aquí está el peligro. Porque si yo sigo mezclando la ley, predicándote, llego a quizás prender cosas en ti que estaban quizás bajo control, pero te estoy predicando la ley. Y entonces, ¿qué pasa? Que el pecado ahora tiene una fuerza para darte un aguijón, como antes parecía que tú lo habías vencido, pero ahora te estoy predicando más ley. Y ahora te das cuenta que, yo fallo a veces. Y ahora, fallé otra vez.
y que empiezas a sentirte más y más lejos, y empiezas a decir, ahí me siento lejos, ahora necesito avivamiento, necesito un avivamiento con Dios. Y empiezas a buscar avivamiento, y pasas por un periodo de avivamiento, y qué gloria de Dios, qué bueno, y después otra vez te vuelves a sentir lejos, porque te sigues predicando por él. Y la ley es el aguijón que le sigue dando fuerza al pecado. Y por eso es que entonces vemos entre los desenfrenos y desenfoques que hay en la iglesia, hay algunos que no son benignos, son malignos. Por ejemplo, grupos que empiezan a crear iglesias basadas en herejías. Eso es muy maligno. El juicio y la desconsideración al alma humana desde el púlpito. De tal manera que te estoy predicando de una manera que las almas que están perdidas más bien se van. Porque estoy buscándolas, estoy pegándole con juicio continuamente desde el púlpito. Sucede esto. Eso es maligno. Eso no es muy benigno. Porque ahora estamos alejando a la gente de nuestro Señor en vez de acercarlas. ¿Qué pasa? Que también hay multitudes de líderes cristianos. Y yo creo que ya todos aquí sabemos. Han estado viendo las noticias, han estado pendientes a muchas cosas que están pasando y saben que hay una multitud de líderes cristianos que están cayendo a causa del pecado que están predicando desde el púlpito. Por infidelidad a su esposa, se van y se van con el dinero de la iglesia. Todo tipo de cosas. Líderes grandes. Esas cosas están pasando. ¿Por qué? Porque siguen enfocados en el yo. La ley te sigue apuntando el dedo a ti. Mira, tú no puedes. Mira, te falta esto. Mira, te falta. Estás enfocado en ti. Nada más. Sin embargo, la gracia te apunta el dedo a Él. Míralo. Él pagó porque tú no podías. Y Él también cumplió. Y Él también te ha pasado a ti su justicia. Y ahora tú eres la justicia de Dios. Míralo a Él nada más. Como es Él, ahora eres tú aquí en la tierra. Mis ojos puestos solamente hacia Él, seré librado de toda red que el enemigo ha puesto para mí. Entonces, si estos síntomas, ¿cuántos síntomas pudiera yo darles? Que suceden todavía aún en la iglesia y están en ciertos lugares, aparece como que están hasta aún aumentando. Y por eso hay algunas personas que se atreven a decir que la iglesia está yendo de mal en peor y que la iglesia va a cerrar y estoy hablando de la iglesia en general, de la diferentes iglesias en diferentes pueblos. Y sí, hay muchas que están cerrando. Y sí, parece como que hay un declinamiento, ¿lo dije? De creyentes. Pareciera. Pero ¿cabe duda entonces? Porque es que la Biblia nos dice en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17, es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo que los líderes, los predicadores, nosotros los creyentes, los que nada más estamos escuchando, es tiempo que nosotros empecemos a darnos cuenta y verdaderamente ver que es la gracia. Él es el camino, la verdad y la vida. Que dejemos ya de estar enfocados en otras cosas. Nada más Él tiene la preeminencia. Ese es el tema que les estoy trayendo. En Jesús, Él es la preeminencia. En Él está la preeminencia. Y nada más Él. Dice la Biblia en Hebreos, capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Sí, hay muchos nombres para Dios. Ha hablado de muchas maneras. ¿Cuántas leyes hay en el Antiguo Testamento? ¿Cuántas hay? 600 algo. 613. 613 leyes que los rabinos cuentan en el Antiguo Testamento. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, sí, es verdad. En otro tiempo. Y les habló de esa manera a los padres, por los profetas.
Pero en estos postreros días, Hebreos 1, verso 2, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. La preeminencia de Jesús, no cabe duda que es nada más Él el que debemos estar enfocados, nada más Él. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Hebreos 1, verso 2. ¿Y por quién, asimismo, hizo el universo? No te equivoques, este Jesús no es un hombre nada más. Él es Dios. Él es Dios. No estamos predicando una herejía aquí. Mi enfoque en la gracia de Dios, en traerte nada más gracia. No estamos predicando una herejía. No estamos dándote una mitad del evangelio y la otra mitad no. Te estoy dando el evangelio completo. Te estoy dando, porque en él está el paquete completo. Te estás recibiendo el paquete completo. Y yo no ignoro el Antiguo Testamento. Yo lo uso también. Para que veas por medio del Antiguo Testamento sombras, imágenes de Jesús. Y te des cuenta cómo el Antiguo está apuntando al Nuevo. Todo el tiempo. Al que es preeminente sobre todas las cosas. Dice Hebreos capítulo 1, verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, Jesús, resplandor de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, gloria a Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Mira el tenso del verbo aquí. Habiendo purificado. No que los va a purificar. Y por eso te falta algo que tienes que hacer para que sean purificados más tarde. No. Él ya, dice aquí en el Hebreos 1:3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Listo. Lo hizo. Una vez y por todas. Esto va junto con 1 de Juan capítulo 1, verso 7. Su sangre nos limpia de todo pecado. Y esto es un tema que a muchos se les hace difícil de entender. Porque ellos quieren señalar el dedo. No, pero todavía se tiene pecado. 1 de Juan 1, 7. ¿Quién es el que está señalando el dedo? A ver quién tiene pecado todavía. El que está enfocado en la ley. El que está enfocado en la ley quiere compararse. Mira, yo sí cumplo más leyes que tú. Yo soy más piadoso que tú. Ese es el que está apuntando el dedo a ver qué pasa. ¿Por qué está diciendo que también los pecados futuros están perdonados para ese hombre? Porque la Biblia lo dice. 1 de Juan, capítulo 1, verso 7, dice que su sangre nos limpia. Y ese verbo, ese tenso del verbo allí, es un verbo presente progresivo. O sea que es una continua, está todo el tiempo limpiando. Si es que tienes alguna duda, ahora mismo se está limpiando. Si es que te cabe alguna duda, ahora mismo se está limpiando. ¿Tú crees como que ahora el pecado que acabas de cometer ahora no está perdonado? También te está limpiando. No te estoy dando la licencia para ir a pecar. Porque el verdadero creyente, su corazón es transformado. Y ya la naturaleza antigua que era pecaminosa es reemplazada por una nueva naturaleza divina. Nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Se los prediqué hace poquito. Somos participantes de la naturaleza divina. Y por esa causa, ya no más estamos deseando pecar. Ya no más queremos pecar. No practicamos el pecado, dice la epístola de Juan. No practicamos el pecado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nunca voy a pecar? Bueno, es que yo ando por fe, no por vista. Si yo andara por vista, sí, yo voy a pecar otra vez. Pero yo ando por vista, yo ando por fe. Yo no practico el pecado. La fe es algo que todavía no has alcanzado. Y todavía, a pesar de que no lo has alcanzado, lo estás palpando. Eso es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y es importante que caminemos por fe nada más. Por fe nada más. Y esa fe te transforma la vida. Cuando esa fe está enfocada en Jesús, Él sigue transformándote de gloria en gloria. 2 Corintios 3:18. Y al transformarte de gloria en gloria,
Despreocúpate de que si vas a pecar o no. El Señor se está encargando de ti. Si te estás preocupando cada paso por paso, si voy a pecar, otra vez, estás en la carne. Estás por tu fuerza. Estás creyendo que por tus fuerzas, ay, yo voy a detener el pecado hasta que suceda. Por tu fuerza. Entonces no es por fe. Entonces no está yendo por fe. Entonces, ¿qué dice aquí? Hebreos capítulo 1, verso 3. Él, nuestro Señor Jesús, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, descansó, reposó, y eso es lo que Él quiere que tú hagas. Temamos pues que yo les esté predicando este reposo y alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hebreos capítulo 4, verso 1. Temamos pues. Dice la palabra en Hebreos capítulo 1, verso 3, que Él nos purificó por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Verso 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, ese nombre de Jesús. Ese es el único nombre que tenemos que estar nosotros enfocados en ese nombre, nada más. Hebreos capítulo 2, verso 1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Y mucha gente cuando ve la palabra deslizar en la Biblia, cree que quiere decir todo el tiempo nada más de volver al pecado. Él no está hablando de volver al pecado, aunque en un sentido sí. Pero aquí él está hablando de deslizarte de la gracia de Dios, de volver a una vida basada por la ley, de ir creyendo a Dios por tus obras nada más, o creer que Dios es el que me va a aprobar mis obras. No es así. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia de esos ángeles recibió justa retribución, porque no quisieron someterse al Hijo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Su nombre significa salvación, Salvador, Yeshua. Él es nuestro Señor. Y cuando estamos nada más confiados en Él, dejamos de confiar en nuestras obras. Estos ángeles quisieron confiar en sus obras. Yo tengo una mejor manera de hacerlo, Dios. Espérate, no le pienses a Él. Yo tengo una manera de hacerlo. Desconfiaron en el cordero que era de ser inmolado antes de la fundación del mundo. Desconfiaron. Y por eso esos ángeles recibieron la justa retribución. Si ellos recibieron esa retribución, Hebreos 2, verso 2. Si ellos recibieron esa retribución, verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque no se la merecían. Los gentiles que la recibieron en Hechos capítulo número 10. Gentiles que no merecían nada de parte de Dios, porque no iban al templo, no conocían la Biblia, no oraban como los judíos en ese tiempo oraban. No lo hacían, no merecían nada de parte de Dios. Sin embargo, Dios vino y los bendijo con el Espíritu Santo. Nada más, ¿por qué? Porque creyeron en la palabra que Pedro les da. Pedro les dijo, crean en Jesús, confíen en Jesús, descansen en Jesús, dejen de ir por sus obras, descansen en Él, y ahí estuvo el Espíritu Santo. Si Dios lo hizo dando señales de que este es el camino, señales y prodigios diversos, dice aquí
en Hebreos capítulo 1, verso 4, según su voluntad. Si Dios lo hizo, tanto en aquel tiempo como ahora, ¿por qué vamos a desconfiar de este mensaje tan sencillo? Que es las buenas nuevas. Por eso es que se llama buenas nuevas. Las buenas noticias son que tú puedes descansar, que puedes reposar, que llegó tu sábado, llegó tu día de reposo. Tu día de reposo es Jesús. Entra en ese día y quédate allí. Amén. Que Dios le bendiga. Padre, en tu nombre, Padre Celestial, bendecimos, Señor, tu palabra. Bendecimos tu Espíritu Santo. Aleluya. Bendecimos, Padre Celestial, tu presencia en nosotros. Bendecimos, Padre Celestial, el deseo, el ánimo que nos das, Padre querido, a conocer más de tu Hijo, porque tú pudiste habernos ignorado y haber dicho, no les voy a dar el deseo de buscar a mi Hijo. Pero tú, Señor amado, has puesto en cada uno de nosotros la medida de fe. Gracias, Señor, que nos has permitido también consumar esa fe. Aleluya. Tú has consumado esa fe. Tú eres el autor de esa fe y el consumador de esa fe. Aleluya. Vamos a permitir que esta fe nada más nos lleve a cumplir las obras. Y declaramos que tú lo vas a hacer. Aleluya. Amén. Ahí es que vamos a ver la gloria de Dios. Porque nunca fue por obras humanas ni por fuerza de nosotros. Nada más por ti. Nada más por ti. Por eso es que dice la palabra que no es por carros, no es por fuerza, no es por ejército, es por el Espíritu de Dios. Que los recibimos nada más por mirar a tu Hijo precioso. La gracia de Dios personificada. Aleluya. Bendícenos, bendícenos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. 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 Haré una fiesta en tu presencia, fiesta, fiesta en mi corazón. Me alegraré en tu santo nombre, fiesta, fiesta en mi corazón.